Le doy la bienvenida a todos los hermanos presentes. Un feliz sábado a todos. Qué gusto que podemos adorar juntos en este día. Voy a invitar que podemos tener una oración, ya que estamos en vivo, ya estamos en nuestras grabaciones. Por favor, pongan sus teléfonos en mudo si tengan la bondad de hacerlo. Padre Celestial, en esta hora pedimos, Señor, que nos hable por inspiración de tu palabra, Señor. Lo ha dejado por escrito para instruirnos, Señor. Que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros, cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les mencioné en la mañana, todavía de mañana, le mencioné en la mañana que aprendí algunas cosas cuando estuve de viaje. Y la verdad es que yo comencé ese camino antes de viajar, pero seguí abundando, aprendiendo de lo que podías aprender. Recientemente mi familia comenzó a buscar, no sé si ustedes han visto esos árboles familiares online que tú puedes buscar, que los antepasados tuyos y tu descendencia. ¿La han visto alguna de esas? Sí. Interesante. No sé si alguien alguna vez se puso a investigar su linaje. Aquí nadie le interesa. No, nunca lo han hecho. Mi familia, algunos familiares comenzaron a investigar y comenzaron a compartir conmigo lo que encontraron. Mis bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Y la descendencia. Bueno, yo aprendí algunas cosas. Yo creía que yo era un americano descendiente de Inglaterra y del Mayflower, y que vinieron de Europa. Bueno, resulta no. Yo no tengo nada de eso. Y pues yo llevaba toda mi vida pensando una cosa, pero que realmente no era cierto. Sí encontré de donde salía la descendencia de mis padres, tanto como mi mamá como mi papá. Muy interesante hacer eso, muy interesante. Comencé con la información de mi mamá y mis abuelos y mis bisabuelos y tatarabuelos, pero yo conocía mayormente eso. Entonces encontré una información que yo tenía guardada del lado de mi papá, y esa es que yo no conocía. Y cuando puse la información en la computadora, comencé a encontrar. Bueno, yo encontré de parte de mi abuela, del lado de mi papá, hasta el año 400 antes de Cristo, toda la descendencia de la familia. Y encontré muchas cosas. Interesante, porque me puso a meditar cuando comencé a ver de dónde eran, de qué país vinieron, quiénes eran estas personas. Algunos tienen registro de los récords, documentos de las personas que ya murieron. Obviamente murieron muchos de ellos, la gran mayoría. ¿Y quiénes eran? Muchos de ellos yo no conozco. Y algunos yo conocía, pero no sabía que eran familiares míos. Pero bueno, lo voy a compartir, no por decir, wow, estos son ¿verdad?, familiares míos, sino que podemos aprender algo aquí, porque yo me puse a meditar realmente. Dice aquí, lo que los santos deben vencer. Y los santos en los últimos días van a tener que vencer algunas cosas con la ayuda de Cristo.
pero hay que vencer en el nombre de Jesús. Lo que los santos deben vencer. Ahí lo dice, hermano. Lo que los santos deben vencer. Dice la Biblia, y interesantemente lo preguntamos, ¿y por qué la Biblia hace esto? ¿Sí? Dice Mateo 1:1, dice, ¿libro de qué? ¿De qué habla la Biblia aquí en Mateo 1:1? ¿De quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego comienza a contar la descendencia o linaje de Cristo Jesús. ¿Y usted se ha preguntado en algún momento por qué hace eso la Biblia? Y es para demostrar las promesas que Dios hizo a Abraham. De su linaje iba a salir el Mesías. Pero no solamente el Mesías, sino que Jesús o el Mesías tenía que descender del linaje de ¿quién? De rey David. Y aquí menciona a Abraham engendró a Isaac, a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. No puse todos ahí porque usted tiene una idea de qué estoy hablando. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿cuánto? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia eran ¿cuánto más? 14. Y dice, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo era 14. Wow, entonces bastante uniforme, ¿sí? 14, 14, 14, 14, ¿verdad? Pero claro está, y yo no puse más, allí habla, si quieren buscar más, ahí buscan su capítulo 1 del libro de Mateo, ahí menciona varios nombres que se encuentran en otros lugares de la Biblia, ¿ok? Pero no nombré a todos. ¿Alguien me puede nombrar a alguien que cae en esa descendencia que está en la Biblia? ¿Que es antepasado de Jesús? Boaz. ¿Está en la Biblia Boaz? ¿Sí? ¿Está en su linaje Boaz? Ok, muy bien. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, a Juan el Bautista. Llega Jesús, llega donde Juan y dice, para ser bautizado por él. Ahora esto es interesante porque Juan venía anunciando ¿qué cosa? A ver. El arrepentimiento, pero vienes anunciando. La palabra anunciar es hacer qué. Venías anunciando ¿qué cosa? Vienes anunciando el Mesías y preparando el camino para el Mesías. Y ahora él comienza a preparar personas. ¿Cómo? A través del mensaje de arrepentimiento. Prepárense porque el reino de Dios se acerca. Viene el Mesías. Pero interesantemente ahora viene el Mesías y viene donde Juan. Y pide a Juan el bautismo, dice, mas Juan, ¿qué dice? Juan dice, ok, yo te voy a bautizar, vente. Yo sé que tú eres pecador. Juan no le parecía, ¿no? Y Juan se opone diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué contestó Jesús? Y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así, ¿qué dice ahora? Conviene que hagamos ¿qué? Cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿qué contestó Jesús? Es que tenemos que vivir la profecía. Cada uno de nosotros y los antepasados y ahora que estamos viviendo, vivimos. Tu vida queda registrado en el cielo. Queda registrado aquí en la tierra también. Queda registrado en la historia si pasamos al descanso o lo que fuera. Pero nosotros estamos viviendo y decidimos si lo que queremos vivir, la profecía. ¿Ellos vivieron la profecía? ¿Sí o no?
conscientemente viviendo, vamos a cumplirla, porque la profecía había dicho que ciertas cosas iban a suceder en ciertos momentos de cierta forma, y ellos lo entendían, por lo tanto vivían a cumplirla. Ahora pregunto, hermanos, ¿y nosotros en nuestros días estamos cumpliendo profecía? Sí. ¿Tu vida está cumpliendo la profecía? Sí. ¿Y cuál de las profecías? Las profecías que habla de aquellos que caen del camino y no regresan, o es aquellos de los salvados que Dios levanta y los lleva en santidad al cielo. O sea, tú decides, tú determinas lo que va a vivir, y nadie te puede quitar la decisión de vivir la profecía de la forma que tú deseas. No sé si me está escuchando. Amén. Tú no estás forzado a vivir lo que otro ha determinado de antemano. Y se habla de los antepasados y la descendencia, y muchas veces dicen, no que mis padres, no que mis abuelos, no que yo soy así por ellos. Yo soy, hermanos, nosotros decidimos nuestras vidas. ¿Me escuchan? Amén. Sí, tenemos herencia de padres, tenemos herencia de abuelos, tenemos herencia de muchas cosas, pero quiero dejarles claro hoy, usted decide su vida hoy. Y yo, pues a mí me tocó muy duro aprender esto esta semana. Dice Mateo 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y se vio ¿qué? ¿Y vio qué? Vio al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? Y vino sobre él. Ahí estaba el Hijo. Ahí se bautizó. No porque tenía pecado, no porque necesitaba limpieza, sino para beneficio de aquellos que él necesitaba representar. Aquellos que necesitaban llegar al cielo, pero nunca se podían bautizar, como el ladrón en la cruz. ¿Se recuerda el ladrón en la cruz? ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? Cristo, cuando entras, no te olvides de mí. Cuando entras, ¿dónde? ¿Él tuvo oportunidad de bautizarse? No. No. ¿Estará en el cielo? Sí. Jesús le dijo, ¿estará conmigo? ¿Dónde? Sí, el paraíso. Pero tiene que bautizarse para entrar en el cielo. Entonces, Pues realmente no sabemos si te bautizó. Jesús se bautizó por el ladrón en la cruz. Ejemplo. Te pregunto, ¿el ladrón en la cruz, su corazón estaba bautizado? ¿En su corazón? Claro que sí. Por eso Jesús dijo, estará conmigo en el paraíso. ¿Sí? Dice aquí, ahí estaba el Hijo, y ahora vemos descender en forma manifiesto, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, dice aquí, y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Este es ¿quién? Mi Hijo amado. ¿Quién estaba hablando? El Padre. ¿Cuántos cuentan ahí? ¿Cuántos estaban ahí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 1:7 dice, hablando de la profecía y cumplimiento de la profecía. Encontré esta profecía interesante, lo voy a decir por qué después. Voy a contar sobre algunos de mis familiares que yo he encontrado últimamente. Yo no sabía nada, pero bueno. Dice aquí, Apocalipsis 1:7 dice, perdón, no es 1, debe ser 8. Apocalipsis 8:7. Dice aquí, el primer ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra,
y la tercera parte de los árboles se quemaron y se quemó toda la hierba verde. Esto es una profecía de la primera trompeta de las 7 trompetas del Apocalipsis. Ahora dice aquí que el primer mensajero toca la trompeta y ahora una serie de eventos. Y aquí se cumple con este personaje. Vivimos la profecía. Otra vez, esto se va a vivir. O se vivió, mejor dicho, en el pasado. Porque es la primera de una serie de profecías, la cual que la primera ya se cumplió. Y la segunda y la tercera también. No la séptima, pero la primera sí. ¿Ok? ¿Quiénes cumplieron estas cosas? Y vamos a abundar a explicar. Pero aquí tenemos al rey, ¿quién? Alaric en inglés, Alarico en español. Alaric the Great, Alarico el Grande. Ahora, yo saqué de esa página de los antepasados, del árbol. Y aquí dice que, ¿qué relación me tienes a mí? A ver. Es mi 31 veces, tatarabuelo 31 veces. Alaric. No sabía, pero bueno, aprendí algo. ¿Qué dice de Alaric? Dice, el primer castigo grave que cayó sobre Roma occidental. Estamos hablando de Roma imperial. Estamos hablando de los años 400 después de Cristo. Roma imperial había perseguido a los cristianos. Y en la profecía bíblica dice que esa nación iba a sufrir castigo por la persecución que tenía a su pueblo. Los cristianos primitivos, ¿se recuerdan los cristianos primitivos en el círculo romano? ¿Se recuerda que los llevaban y los leones se lo comían? ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Tú crees que Dios nunca iba a hacer nada de eso? ¿O iba a haber castigo? Y las trompetas en Apocalipsis habla del castigo de Dios sobre la nación o poderes que persigue a los hijos de Dios. El imperio romano era el imperio que tenía poder en el tiempo en que los cristianos primitivos vivían. La profecía bíblica habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, todos esos imperios. El imperio quizás más poderoso, el imperio romano. El último imperio del mundo. Pero ¿por qué cayó ese imperio? Hoy en día no es un imperio, ¿verdad? Roma no es un imperio hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró que iba a castigar esa nación por la persecución de sus hijos. Y aquí lo vemos en esta profecía, otra vez, Apocalipsis 8:7, no 1:7. El primer ángel tocó la trompeta, simbólicamente hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Voy aquí otra vez. El primer castigo grave que cayó sobre Roma occidental en su curso hacia abajo, que recibió un golpe ahora para perder su poder, era la guerra con los godos bajo el rey ¿quién? Alarico. Es decir, que Dios usó a los godos, uno de los tribus bárbaros que venían del norte, ¿verdad? De tierras frías, y por eso se describe de la forma que Juan lo describe, que abrió el camino para otras incursiones. Es decir, que el primer golpe a Roma imperial para comenzar a perder su poder
era por el rey Alarico y los godos, el ejército de los godos. ¿Se puede hablar mucho de Alarico? Era muy famoso. Sirvió al ejército romano por muchos años, pero se le fue en contra y se unió con su descendencia, los godos. Había varios tribus de godos, había los ostrogodos y también había los visigodos. Ellos eran de los visigodos, ¿ok? Dice aquí, la muerte de Teodoso, emperador romano, ocurrió en el año 395 y antes de que finalice el invierno, los godos bajo Alarico eran en armas contra el imperio. Y aquí cita la Biblia otra vez, granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. ¿Se recuerdan de qué lugar eran ellos? Del norte de Europa, donde era frío. Y dice aquí, los terribles efectos de esta invasión goda se representan como ¿qué? Granizo del hecho del origen del norte de los invasores. Ahora, Alarico, nadie se atrevía a enfrentar a Roma. Era un poder militar horrible. ¿Cómo este hombre, Alarico, se atreve con esta tribu de personas de guerra a llegar a las puertas de Roma, a atacarlos y a humillarlos? Porque es lo que hizo, le quitó todas las riquezas. Mira, la gente de Roma vivían fácil, vidas de placeres, no trabajaban mucho, tenían esclavos, muchas riquezas, no tenían que luchar para su comida, solamente pues tiraban dinero. Alarico le quitó todo eso, quitó su dinero, mató un montones. Pero él lo que quería era que el imperio romano cedía terreno y riqueza a los godos. Dice aquí, fuego de la destrucción por fuego de ambos, ciudad y campo por las llamas, y sangre de la terrible masacre de los ciudadanos del imperio de los godos. Por los guerreros audaces y intrépidos. El toque de la primera trompeta tiene su ubicación en la cierre del siglo ¿cuál? Cuarto y adelante. Se refiere a estas invasiones desoladoras del imperio romano bajo los godos. Es decir, que los godos dieron el primer golpe a Roma imperial, donde va perdiendo su poder. El primer golpe para debilitarlo. Luego recibió otros golpes y eventualmente pidió su poder como imperio. Pues el primer golpe fue bajo Alarico. Y yo decía, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues sigo leyendo y sigo estudiando la profecía bíblica, porque hay muchas cosas importantes que debemos entender. Y dice aquí Daniel 12:11, la profecía bíblica también. Recuerda, todos nosotros vivimos profecía. ¿Alarico vivió profecía? Sí. Sí, cumplió la primera trompeta. Dios usó a los godos, no solamente a Alarico, los godos, para comenzar a quitarles el poder a Roma imperial. Y ese era el plan de Dios. Pero ahora miramos la profecía aquí en Daniel 12:11, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Dice aquí, profecía, desde el tiempo que se ha quitado el continuo abominación, el continuo poder que comete abominaciones, el continuo poder que está pisoteando al pueblo de Dios. Habrá 1290 días. Aquí la profecía está diciendo
que hay un tiempo marcado en la cual la abominación, el poder abominable que está pisoteando al pueblo de Dios, tiene solamente cierto tiempo para operar, o que se le va a permitir, por decirlo así. Aquí hay este rey, Chalduin. No puedo decirlo porque es en francés y yo no entiendo francés. Chalduin Coin der Franken. ¿Qué quiere decir ese? Chalduin de Franken. ¿Quién es este? ¿Quién es? Bueno, es mi abuelo también. Uno de mis abuelos. Yo lo sabía. Usted quizá lo conoce con otro nombre mejor. Es el nombre francés. El hombre quizás en español o en inglés lo conocen quizás mejor. Vamos a verlo. Aquí dice su nombre. ¿Cómo dice acá? Clovedeo el primero. ¿Usted conoce a Clovedeo primero? Algunos conocen a Clovedeo, muy famoso. Mala fama tiene, pero bueno, pero tiene fama. Dice aquí Clovedeo, dice del año 466, el 27 de noviembre, hasta el año 511, dice, fue el primer rey de los francos en unificar casi toda la ¿qué? Galia. Ahora, Galia es un área donde estaban los francos, donde estaban los godos, donde estaban los visigodos y donde estaban los ostrogodos también. En el norte estaban los paganos francos y en el sur habían los godos arianos. Te voy a explicar más adelante sobre este asunto entre católicos, trinitarios y arianos, pero desde la historia ha plagado la iglesia, sigue plagando la iglesia. No es nada nuevo, ¿ok? Pero aquí por un segundo vemos que Clovedeo unió a varios tribus de los francos. Había muchas diferentes tribus, son tribus bárbaras. Pero todos estaban separadas, desunidas, y Clovedeo lo que hizo fue, como un líder fuerte, unirnos, y se convirtió en el primer rey de Francia. Francia no existía. Francia solamente existió después que se unieron varios tribus bajo un rey. Mira lo que dice aquí. Le incitó notablemente a pedir la mano de la princesa, ¿cuál? Una princesa católica de alto linaje, hija del rey de los burgundios, que eran arianos. Y dice, desde entonces Clotilde hizo todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al ¿qué? Al catolicismo trinitario. ¿Por qué? Esta princesa tenía una gran lucha donde ella vivía en su tribu. La gran mayoría eran arianos, pero ellos, que eran de familia realeza, eran trinitarios católicos. Pues ella se casa como princesa con Clovedeo, pero cuando se casa hace todo lo posible para que él se convierta en ser un rey y una nación católica para hacer algo. Y aquí vemos en el 508, Clovedeo decide convertirse. En un 25 de diciembre, él se bautiza, ¿verdad? Y el 25 de diciembre, 508, el abuelo se bautiza. Y de ese momento de adelante, él dedica su espada a guerrear en contra de los enemigos de la fe de Nicea, o el concilio de Nicea, o de los trinitarios católicos, se conoce de los cristianos del concilio de Nicea. ¿Quiénes eran los enemigos? Los arianos.
los arianos. Es decir, que ahora el rey de los francos dedica toda su tribu y lo que es Francia ahora a guerrear en contra de mayormente los godos y los otros tribus que no practicaban la misma fe. O sea, ¿verdad? Practicaban otra fe. Y la Biblia dice que esta mezcla de iglesia y Estado, esta mezcla de tomar poder civil y mezclarlo y hacer guerra en el nombre de los religiosos, en el año 508, si tú lo das 1290 días, no por casualidad, en la profecía bíblica, un día es un año, ¿verdad? 1290 años después, ¿qué sucede? ¿Qué año cae? 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Los mismos descendencias de los francos o de los franceses le dan una herida mortal al poder papado, que es por el general Berthier en el año 1798. O sea, aquí tenemos Francia, aquí tenemos Francia, ¿verdad? 1290 años después, exactamente. O sea, no se puede escapar. O sea, no por casualidad. No por casualidad, ¿verdad? Francia le da el poder, Francia le quita el poder. O sea, no le dio poder, sino se dedicó ahora a guerrear en contra de los enemigos, ¿verdad? Yo te pregunto, hermanos, tenemos poder civil aquí. En cada nación tiene poder civil. Te pregunto, el ejército, ¿se debe usar el ejército de esta nación para guerrear en contra de otras iglesias porque es el enemigo de nuestra iglesia? No. ¿Verdad que no? No. O sea, lo religioso es lo religioso. Y lo civil es lo civil. Y no se debe prestar lo civil para la persecución religiosa. Pero en el 508, Clovedeo dice, no, yo me convierto en católico, ahora me da apoyo a mi reino que yo quiero formar en Francia. Y ¿tú sabes lo que quiere decir Clovedeo en francés? ¿El nombre qué quiere decir? Luis. Luis. Luis en español, Luis en inglés. ¿Tú sabes cuántos reyes había en Francia que su nombre eran Luis? ¿Ah? Todo basado en Clovedeo, porque Clovedeo levantó a Francia. Sin Clovedeo no hay Francia. No hay Francia. Así que, mis hermanos, otra vez, la historia, mirando a Clovedeo. Nosotros vivimos la profecía bíblica. Lo que nosotros hacemos cumple diariamente la profecía bíblica. Nuestras vidas cumple la profecía bíblica. Bueno, entonces yo digo, bueno, con 2 abuelos así, y encontré como 100 más. ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? Dice Ezequiel 18:9, dice, y si dijeres, una pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Qué dice Ezequiel? El hijo no lleva ¿qué? El pecado de su padre. Dice, porque el hijo hizo según ¿qué? El derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, dice la palabra de Dios, ¿qué?
vivirá. Es decir, mis hermanos, nosotros heredamos nosotros atributos de los antepasados. ¿Hay herencia de los antepasados? De tus padres, de tus abuelos, de sus tatarabuelos. ¿Hay herencia que recibimos en esta vida, sí o no? Vamos a ver si es cierto o no. Pero la Biblia dice que yo no tengo que estar condenado por mis antepasados. Ni en esta vida no tengo que recibir la condición, ni tengo que practicar lo que ellos practicaron, ni tengo que hacer lo que ellos hicieron. ¿Lo llevo a la carne? Sí. ¿Pero lo puedo vencer? Sí, en la sangre de Jesús. Así que no digamos, mis hermanos, bueno, es que así soy porque mi mamá, o porque mi abuelo era así. Porque es que no, es la culpa de ellos. Tú sabes que a menudo se usa cuando se habla de enfermedad. Pero vamos a ver sobre eso antes que terminamos. Vamos a avanzar aquí un poco. Sigue diciendo Ezequiel 18, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre, esa está buena también, ni el padre llevará el pecado de quién. Pero algunos predican eso. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Tu hijo dónde está? No está en el mundo. No está en las cosas perdidas. Pero el que va a llevar las culpas eres tú. El que se va a perder eres tú. Bueno, ¿dice eso la Biblia? No. ¿Va a decir Manuel? That's what's being practiced right now. Eso se dice, hermano. Everybody else's mistakes. Eso se dice, eso se predica. Pero la Biblia dice que no. Dice que no, pero bajo ciertas condiciones. O sea, puede ser que sí. Pero vamos a explicar cuándo sí y cuándo no. ¿Ok? Dice ahí, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada uno es responsable. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y haga que ahora guardare todos mis estatutos. ¿Qué más? Hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, dice que vivirá y no morirá. ¿Está condenado usted por tus antepasados a vivir vidas inmorales? Vidas de enfermedad, de debilidad moral, de debilidad física. ¿O de qué? ¿O no hay herencia? ¿Hay herencia? Sí, hay herencia. Pero la herencia se puede cambiar. Revertir, muy bien. Dice aquí, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, y su justicia en su justicia que hizo vivirá. Gracias. Dice aquí, ¿quiero yo la muerte del impío? Ahí pregunta Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? De ustedes. ¿Qué quiere Dios de ti? Que vivamos para Él. Dice Jehová el Señor, no vivirá si ¿qué? Se apartare de sus caminos. Este libro es el primer libro de
Mente, carácter y personalidad. Vamos terminando por acá. La página 152 dice: la enfermedad, 152. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Mira lo que dice. Descuidando las leyes de salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren. Hay personas que sufren. ¿Sí o no? Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Le pregunto, entonces, o sea, ¿la Biblia tiene razón o no? ¿O cómo es la cosa? Porque estamos contradiciendo acá. Estamos diciendo que muchas personas sufren la consecuencia, los pecados de sus padres. Pero espérame, la cita no ha terminado. ¿Por qué sufrimos esas consecuencias? ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Dice, si bien no son responsables de lo que hicieron estos, si usted no son responsables de lo que hicieron sus padres, dice aquí, es, sin embargo, su deber, ¿qué? Averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de salud. Ustedes deben entender bien lo que tus padres quebrantan la ley de salud o la ley de Dios también. ¿Ok? Pero mira, ¿por qué tú tienes que saber eso? ¿Por qué tú tienes que ser honesto? Decir, bueno, mis padres eran mentirosos. Mis padres eran adúlteros. Mis padres eran borrachos. Mis padres eran inmorales. Mis padres no alimentaban bien. Bueno, dice aquí, tienen que evitar ¿qué? Los hábitos, ¿cuáles? Malos de sus padres, y por medio de una vida correcta ponerse en ¿qué? Mejores condiciones. Entonces, ¿por qué hay herencia? Dice, la genética. Sí, yo recibo la genética, pero yo no estoy condenado a esa genética. Te pregunto, la genética de Jesús, ¿cuál era? A ver, ¿quién estaba en la descendencia de Jesús los antepasados de Jesús? Dime. Rahab, ¿quién más? David, ¿quién más? Pero Cristo venció, ¿sí o no? Sí, venció. ¿Podemos vencer nosotros? Sí. ¿O estamos condenados por la vida de los antepasados? No. Es que yo vengo de unos padres enfermizos, débiles, y pues por eso yo soy enfermizo y débil también. Bueno, quizás enfermizo, débil también, pero es porque practica los mismos que tus padres practicaban. Pero si cambian esas prácticas, si cambian ese estilo de vida, usted puede tener victoria en la vida, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? Amén. Sigue diciendo. Nuestros antepasados. A mí, este sermón es para mí. Yo me lo aplico a mí. Te voy a decir por qué en unos minutos. Pero yo voy encontrando mis antepasados. Yo conozco mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, pero yo no conocía mis antepasados. Yo dije, mi antepasado es que dio el poderío a la abominación desoladora. Y me quedé. Digo, ¿y qué es lo que hago yo en un púlpito? Llevar la contraria. Decir la palabra de Dios. Decir que nosotros, y recordarles, hermanos, que cada uno de ustedes deciden lo que quieren vivir y registrar en la historia. Tu vida cumple la profecía. ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? ¿Lo de tus antepasados? ¿O usted quiere vivir para la gloria de Dios ahora en esta vida? Amén. Mira lo que dice. Nuestros antepasados nos han legado costumbres, aquí medio fuerte,
y apetitos. ¿Tú crees que Alarico tenía apetito? Claro. ¿Tú creías que Clovedeo tenía apetito? Y yo dije, pues Señor Jesús, ayúdame a vencer los apetitos de querer hacer lo que ellos hicieron. En otro momento lo voy a compartir un poquito de más abuelos. Tengo muchos abuelos. Pero para hoy esto me llamó la atención. Pero puede ser nuestros padres más cercanos de la herencia. Nuestros abuelos. ¿Qué son apetitos? No está hablando solamente de comida, mis hermanos. ¿Qué son apetitos? Pasiones, deseos, son apetitos. Tenemos que vencer los ¿qué? Costumbres. Ese duele. Porque a veces no queremos cambiar las costumbres. Decimos, no, yo quiero hacerlo porque es costumbre. Yo me creía así. Y queremos seguir con los apetitos. Pero hemos recibido de herencia costumbres, apetitos que están llenando el mundo ¿de qué? De enfermedad. Los pecados de ¿quiénes? Los padres, mediante el apetito pervertido, está cayendo con terrible poder sobre los hijos hasta la ¿cuánta? Bueno, por lo menos Clovedeo queda por ahí en 31, por ahí lejos. Y Alarico también. Pero sigue diciendo acá. La intemperancia. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué abarca la intemperancia? ¿La intemperancia tiene que ver con apetito? ¿Sí o no? Y ya dijimos que apetito no es solamente comida. Pero dice aquí, la intemperancia manifestada al beber, ¿qué? Té, café, vino, cerveza, ron. ¿Qué más? Y aguardiente. Y a usar tabaco, opio, narcóticos, hasta producir gran degeneración, ¿cuál? Mental. Hay personas que tienen familiares que tienen problemas mentales. ¿Y usted tiene que heredar eso también? Ok. Pues según algunas personas, sí. Pregunto, hermanos, ¿usted tiene algunos alcohólicos en su familia? Yo sí. ¿Te afecta tu vida la inclinación hacia el alcoholismo? Sí. Sí. ¿Pero se puede vencer? Sí. Sí. Gloria a Dios. A través del poder de Dios. Entonces hay mucho abuso de cosas que degenera el individuo. Y tenga cuidado que tus propios hijos y nietos y todo van a heredar lo que usted hiciste en tu vida. Pero se puede vencer, son las buenas nuevas y las noticias. Dice aquí, y esta degeneración está en constante aumento. La intemperancia no se puede controlar. Esa es la intemperancia. No hay control. Esto puede afectar, mira, que yo trabajo demasiado. Eso se llama workaholics. ¿Eso viola la intemperancia? ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen alguna de esos en su familia? ¿Que trabajan demasiado? ¿O son de demasiado vagos? Y no trabajan. Eso está en la herencia también. Se puede vencer por la sangre de Cristo. Amén. Mira cómo seguimos. Estoy dejando para que los hermanos saquen la información que quieren de ahí. Aquí dice, y voy terminando, mis hermanos.
La pregunta que debemos considerar es esta, y esto es para todos nosotros. ¿Tenemos los atributos de Cristo? La pregunta, ¿yo tengo los atributos de Alarico o de Clovereo? ¿O yo tengo los de Cristo? De Cristo. La tenemos que preguntar, ¿cuáles atributos tenemos? Y mira, antes que contestan esa pregunta, no diga ligeramente, hermanos. No, yo tengo de Cristo. Mírase en el espejo y pregúntase realmente de la forma que somos, que actuamos, que hablamos. ¿Tenemos los atributos de Cristo? O si nos falta algo. Pero mira lo que sigue diciendo inspiración. Dice, ¿tenemos los atributos de Cristo? Dice, las excusas no tienen ¿qué? No tienen valor. ¿Por qué? Porque muchos dan excusas. Ay, yo soy así porque lo que mis padres me hicieron, o la herencia que me dieron, o por lo que me criaron a mí, o de la forma que yo me... Todo eso me hace lo que yo soy, y lo que hago es fácilmente echarle la culpa a mis antepasados de lo que yo decido ser hoy. Pero dice ahí, no hay excusa. No hay ninguna. ¿Por qué dice eso? Todas las circunstancias, ¿cuánto? Todas las circunstancias, todos los apetitos y pasiones han de ser siervos del hombre que teme a Dios y no sus amos. Y esos son los problemas que llevamos. Es que las circunstancias, quizás, o apetitos y pasiones son nuestros amos. No lo gobernamos, no tenemos control sobre ello, sino permitimos que, entonces lo hacemos excusa también. Y decir, no, es que yo no puedo controlar eso porque yo lo recibí de herencia. Mira, ¿cuántas veces tú lo has escuchado? Yo lo he escuchado, mis hermanos. Yo lo he escuchado hasta los familiares decir, mira, me dio cáncer. ¿Por qué? No, yo no hice nada malo, es por la herencia. Automáticamente tengo que tener cáncer. Tengo presión alta. ¿Por qué? Porque, pues, mis padres, mis abuelos me dicen, doctor, ¿qué es herencia? Yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Le pregunto, ¿usted puede cambiar eso? ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Pueden cambiar eso? Sí, tengo la disposición genética de heredar estas cosas, pero la pregunta es si podemos cambiarlo, si tenemos otra oportunidad, o usted está condenado a lo que tus padres, tus abuelos y tus antepasados te dejaron a ti ya. El cristiano no ha de ser esclavo de ningún hábito. Y lo que nosotros recibimos muchas veces de herencia es porque practicamos lo mismo de nuestros padres o abuelos o antepasados. Dice aquí, o tendencia heredada, o ¿cuál otra? ¿Qué quiere decir cultivada? Quiere decir cultivada, es que usted mismo le ha estado alimentando. Usted mismo ha estado alimentando esa tendencia, esa es cultivada. Te pregunto, ¿Jesús cultivó el pecado? No, recibió herencia pecaminosa en su cuerpo de su herencia. ¿Tenía la tendencia al cuerpo desear pecar? ¿Sí o no? Sí, pero ¿lo cultivó él? No. Porque la Biblia dice que en el Evangelio es el poder de Dios. Y Jesús tuvo victoria
a ser un hombre perfecto, sin caída, sin mancha, y nos ofrece a cada uno de nosotros. No hay excusa, no es una excusa por el pecado. No sea excusa, sino que nosotros nos gusta practicar cosas que nosotros necesitamos a buscar de Cristo y pedir la victoria sobre esas cosas. Quizás necesitamos ayunar, quizás necesitamos orar, pero necesitamos ayuda y poder celestial, pero sí se pueden vencer. Dice por aquí, página 155, dice, los que por una inteligente comprensión de las Escrituras consideran debidamente la cruz, los que creen verdaderamente en Jesús tienen un seguro fundamento para su fe. Dice, tienen esa fe que obra por el amor y purifica el alma de todo su ¿qué? Sus imperfecciones, ¿cuáles? Hereditarias. ¿Y cuáles más? Es más que si tú has estado alimentando el pecado, también puede tener victoria sobre él también. Amén. ¿A través de qué? A través de los fundamentos. Inteligente comprensión de las Escrituras que los lleven a Cristo. Terminamos aquí. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, hablando de los 144,000. Dice de esta forma, dice, estos son los que han salido de gran tribulación. Ellos viven en medio del tiempo más difícil de la historia humana. Y dice, y han lavado sus ropas y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que van a tener sus vestiduras, sus vidas, va a haber victoria por la sangre del Cordero. ¿Se recuerda que hablamos de sangre en la mañana? En la escuela sabática. Hermanos, termino diciendo, usted no está condenado a hacer nada. Usted lo que hace es decidir lo que quiere ser en la vida. Usted quiere vivir la profecía porque lo está viviendo. Dice, ¿cómo yo estoy viviendo la profecía? Sí, usted vive los últimos días. Estamos viviendo en estos momentos, en los últimos días. Escribe su historia. ¿Cómo tú quieres que aparezca su historia de aquellos santos que profesaron en algún momento y vivieron los últimos días? Quiere decir que se escribe, no, pues abandonaron, apostataron y se fueron. O tuvieron la victoria y reinaron con Cristo 1000 años en el cielo y descendieron en la eternidad con Cristo. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál es lo que tú quieres, tu historia, mis hermanos? No vayas a creer, ay, es que no puedo, es que es muy fuerte, es que no tengo fuerzas. Dice la Biblia, las buenas nuevas es que se pueden lograr por el poder del Evangelio. Usted tiene que decidir. Todo, gracias hermana. Todo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? La victoria completa. Así que no piensan, sí, heredamos cosas. No digo que no, es verdad, heredamos cosas. Pero usted no tiene que aceptar y ser condenado por esa herencia. Usted puede cambiar esa herencia. Ahora los científicos han encontrado que es cierto. ¿Tú sabes lo que lo llaman? Epigenéticas. ¿Has escuchado epigenética? Sí. Lo epigenéticas es mis genéticas se comportan de la forma de herencia cuando yo cultivo la práctica, pero cuando yo cambio mi ambiente, cuando yo cambio mi estilo de vida, mis genéticas pueden cambiar. Apúntalo, epigenéticas. Y eso es la ciencia, no estamos hablando de la Biblia. Pero si usted necesita más evidencia que la Biblia, usted entra en problemas como quiera si piensas así. Pero si quiere algo científico, ahí está.
Vamos a orar. Los invito. Querido Dios, pedimos, Señor, que no seamos condenados por la herencia, Señor, del pecado, sino que podemos recibir de la herencia celestial, que podemos ser linaje de la promesa, el linaje de Abraham, no los descendientes físicos, sino los espirituales, que podemos ser coherederos con Cristo, hijos de la promesa. Pedimos, Señor, que podemos tener victoria en la vida, victoria sobre la herencia mala y la que es cultivada también en la herencia mala, y que podemos reforzar, practicar la santidad, la justicia. Obra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Purifícanos, Señor, en el día de expiación y transforme nuestras vidas, Señor. Santifícanos, Señor, que podemos alistarnos para recibir nuestro Rey y vivir como reino por la eternidad. Gracias, Señor. Clamamos tu promesa por fe. En el nombre de Jesús. Amén.